Padre, te damos gracias, amado Señor, por bendecir nuestras vidas en esta hora con tu presencia, por atraernos en pos de ti, amado Señor, y darnos el corazón correcto para recibir tu palabra. Bendito Dios omnipotente, permite que ella haya cabida en nuestros corazones y produzca el fruto, bendito Dios, para lo cual tú la estás enviando a nuestras vidas, Padre. Gracias por traer tu bendición sobre este lugar y permitir que sobre nosotros repose tu gloria y tu poder en esta hora, Padre. Gracias por extender tu mano de vida y rodear esta congregación, por rodear a tu pueblo, las personas que están en este lugar, Señor, las que nos están viendo, amado Señor, a través de internet, Señor. Permite que podamos recibir todos en abundancia en esta hora, Padre. Gracias por tocar profundo nuestro hombre interior y vivificarlo para la gloria y la honra de tu santo nombre, precioso Padre celestial y Dios omnipotente. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza son para ti, Padre. Nosotros te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. ¿Están todos bien? Muchas saludos del pastor Julián, de su esposa Luz Dari, que los están extrañando mucho. Ya casi están nuevamente con nosotros. Quiero que veamos una palabra que está en 1 Corintios 3, todo el capítulo, del versículo 1 al versículo 23. Primera de Corintios 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Pablo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro encima, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Bien, de las cosas que menciona Pablo acá, es que
dentro de la revelación que él había recibido de Dios, él quería impartir sobre ellos una porción más, digamos, diferente, una porción más grande, una revelación de Dios más profunda. Porque nosotros cuando empezamos en Cristo Jesús, pues el Señor nos va dando leche espiritual, nos habla de los rudimentos de la fe, como son el arrepentimiento de las obras muertas, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, las cosas que tienen que ver con el juicio eterno. Son las cosas que vamos aprendiendo, pero en la medida en que vamos avanzando al Señor, el nivel de revelación se debe hacer cada vez más alto. Nosotros, como la visión del profeta Ezequiel en el capítulo 47, entramos en el río inicialmente con el agua a los tobillos. El ángel o el varón midió para Ezequiel 1000 codos con el agua hasta los tobillos. Y hasta ahí podía realmente llegar el profeta, no podía pasar más allá porque esa fue la distancia que se le midió. Pero cuando él fue fiel en cruzar esos 1000 codos, se le midieron otros 1000. Y luego otros 1000, hasta que llegó a 4000 codos, donde ya el mar, el río era tan profundo que no se podía pasar caminando, sino solamente a nado. Y ese río representa las aguas del Espíritu. Jesús habló de ese río diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Como dice la Escritura, se refiere a ese pasaje especial de Ezequiel, donde menciona las aguas salutíferas. Pero mire que la vida del creyente no se queda en los primeros 1000 codos, ni en los 2000 que siguen. Hay que ir más al fondo, más al fondo. Los primeros 4000, todavía el hombre tiene control, todavía el hombre puede empinarse un poco, todavía depende de su fuerza. Pero hay un momento donde se desvanece completamente esa fuerza natural para entrar a depender totalmente del Señor en todas las áreas de su vida. Y el apóstol Pablo no quería llevar a un pueblo a depender de él, ni de los predicadores que en ese momento estaban, como era Apolos y también Pedro, Cefas, ¿sí? Porque ellos habían tenido contacto no solamente con Pablo, sino también con Apolos, que menciona Hechos de los Apóstoles. Era un hombre con una elocuencia impresionante para predicar la palabra, al que Priscila y Aquila, su esposo, adoctrinaron mejor para que pudiera enseñar. Y ellos estaban enseñados a esa elocuencia de Apolos. Imagínate al gran poder y a la sabiduría que tenía Pablo, pero también parte de esta iglesia había conocido la predicación de Pedro. Y la mente de ellos y el corazón de ellos empezó a encariñarse con uno de los tres, e hizo una ligadura en el alma con el predicador. Porque dice que ellos, unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, y otros: yo soy de Apolo. O sea, cada uno se identificó tal vez con la manera de enseñar de estos predicadores, y ahí se quedaron. No pusieron los ojos donde tenían que poner los ojos, porque la misión del apóstol, como dice él, como servidor del Señor, no era presentar ni a Apolos, ni a Cefas, ni él mismo, sino poner un fundamento. La Biblia dice cuál es el fundamento. ¿Cuál? Cristo. Y el pueblo como tal debía sobreedificar sobre el cimiento que ellos habían puesto, que es Jesucristo. No era el cimiento ninguno de los tres. El cimiento era Cristo Jesús. Que esa es la misión de nosotros como colaboradores de Dios dentro de los ministerios que el Señor nos ha dado. Cualquiera de los 5 ministerios que menciona la Biblia y cualquiera de los dones que el pueblo del Señor haya recibido, los ha recibido de parte de Dios, pero todos apuntan hacia lo mismo, a que la gente tenga un encuentro personal con Cristo. Si mi enseñanza va bien, si mi adoctrinamiento está bien, si la persona tiene un encuentro con Dios, ella empieza a sobreedificar y llega el momento donde Dios empieza a darle aún mucha más luz y mucha más revelación de la que recibió en el principio. Pero ¿cuál es el secreto? Que mi alma no se puede ligar al hombre, que mi alma, mi mente y todo mi ser tiene que ligarse ¿a quién? A Cristo Jesús como el fundamento, como el cimiento, y sobre ese fundamento es que yo debo edificar mi vida espiritual, ¿sí? Si tú tienes una célula, si tienes una iglesia, si tienes discípulos a los cuales tú estás adoctrinando con la palabra de Dios, ellos
debe llegar un momento donde digamos como que hacen una separación de ti, donde ya no dependen de ti, sino que empiezan a depender totalmente del Señor. Si la dependencia permanece, esa persona finalmente va a terminar siendo un creyente, como declara acá. ¿Cómo? Empieza por car y termina en ales. ¿Cuál? Ese. Si la persona que tú estás discipulando depende siempre de ti, y pasa el tiempo, y pasan los meses, y pasan los años, y siempre está dependiendo de ti, finalmente es un creyente carnal. ¿Sí? Porque cada persona hay un momento donde debe desligarse de su matriz. Imagínate, hasta los bebés lo hacen. Ellos dependen de su madre en el vientre. Todo el tiempo están ahí, pero ya llega un momento donde tienen que salir. Ya no tienen un cordón umbilical que los ata a su madre. Ahora ellos tienen que aprender a vivir. Ellos van creciendo solitos, ¿sí? Así que cada creyente hay un momento donde tiene que aprender a vivir sus guerras espirituales y tiene que aprender a vencer. No a ser derrotado, sino a vencer en todas las guerras espirituales que se le presentan, ¿sí? Tú sabes, por ejemplo, la historia del rey David. Antes de ser rey, él era pastor de las ovejas. Y siendo muy jovencito, antes de los 17 años, David defendía sus ovejas. Y dice que cuando venía un oso o un león y atacaba una de sus ovejas, él golpeaba al oso y al león y le quitaba la oveja de sus garras, ¿sí? O de sus mandíbulas. Se la quitaba. Imagínate eso, que un joven antes de sus 17 años se estuviera enfrentando a un oso, se estuviera enfrentando a un león para quitarle la presa. Y él aprendió a tener esas guerras allá en el secreto, y tal vez, ¿cuántas veces no llegaría David a su casa con una piel de león? Y los hermanos le decían, ¿y qué? ¿Y eso qué? No, fue un león que maté. Sí, ¿cómo no? Siga con esos cuentos, eso fue que se la encontró por ahí. Pero David sabía que él estaba peleando esas batallas y ya tenía una colección de pieles en su casa. Pieles de oso y pieles de león. Él había aprendido a pelear contra esas fieras para defender a sus ovejas. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a tratar sus propias luchas, sus propias guerras, y tiene que empezar a ser un coleccionista de pieles de oso y de león en su casa. ¿Sí? Porque es una vida personal, mi vida espiritual es personal. Y hay un momento donde ni tu mejor líder, ni el mejor pastor, hablando a nivel natural que haya sobre la tierra, te va a poder defender de las garras del oso y del león. Tú tienes que aprender a vencer en tus batallas. Así que el apóstol Pablo les dice, quiero darles más, pero como ustedes dependen almáticamente del líder, los tengo que tratar como a niños espirituales. Así que para que ellos crecieran realmente tenían que experimentar una independencia de sus líderes para depender totalmente de Cristo, del fundamento. Y sobre ese fundamento ellos tenían que aprender a sobreedificar. Así que este capítulo nos muestra que hay personas que son carnales, que están que dependen totalmente y constantemente de aquellos que los alimentan espiritualmente, y hay otros que van creciendo. Cuando empiezo la vida espiritual necesito un liderazgo que me ayude, pero ya hay un momento donde tengo que empezar a defenderme yo solito, ¿sí? Como dicen nuestros bebés cuando están creciendo, cuando ellos ya empiezan a coger todo y quieren coger la cuchara y quieren alimentarse y uno les quiere dar, ellos ¿qué le dicen a uno? Yo cholito. Eso, entonces hay un momento donde también como creyente tú tienes que empezar a decir yo cholito, y empezar a edificar sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Pablo menciona en este capítulo que él no era el dueño de la grey, que la grey era de Dios, que el Señor es la cabeza de ese lugar, que la iglesia era su labranza, que era como su viña, pero que finalmente el que estaba sobre la iglesia es Cristo Jesús, y que cada persona recibe
los elementos correctos para poder edificar. O sea, Dios a la iglesia le da unos elementos que aparecen ahí para edificar la casa. Ya tenemos el fundamento que es Cristo. Ahora Dios nos da cómo edificar. ¿Qué materiales nos da Dios para edificar su casa? Oro, plata y piedras preciosas, ¿cierto? Esos son los materiales. El oro en la Biblia representa santidad, representa reino, representa las cosas de Dios. La plata en la Biblia representa redención. Y las piedras preciosas, los dones del Espíritu de Dios. Esos son los materiales que el Señor nos da para edificar su casa. Y en esos es que debemos edificar. Y hay otro grupo, porque está mencionando carnales y está mencionando espirituales, y dice que unos edifican en esto y los otros edifican en ¿qué? Madera, heno y hojarasca. Todos son libres de edificar como quieran, ¿cierto? Cada uno mira cómo quiere su casa, pero tengamos en cuenta una cosa, que esta casa va a ser probada, dice ahí Corintios, que viene un tiempo de prueba sobre la edificación. Y la edificación, el elemento que Dios va a utilizar para probar la casa es el fuego. Es el fuego. Así que si construimos en heno, en madera o en hojarasca, pues imagínate lo que hace el fuego con esa clase de cosas. En un momentico las consume. En un momentico, la paja, el heno y la hojarasca, en un momentico son consumidos por el fuego. Por eso debemos ser conscientes de que Dios no nos ha mentido, de que Dios nos ha hecho una advertencia y es: hijo, tú vas a edificar esta casa sobre el fundamento que es Cristo. El fundamento es sólido, es permanente, es eterno. No se puede colocar otro. El fundamento siempre va a estar ahí. Pero cómo tú edificas depende es tu decisión con que tú vas a edificar. Pero con lo que edifiques, yo te voy a probar. Cristo Jesús también lo dijo, que la persona que escucha la palabra de Dios le compara con aquel que escucha y pone por obra lo que Dios le habla. El Señor lo compara con un hombre que es prudente, que edifica su casa sobre la roca. ¿Sí? De manera que cuando vengan los ríos y golpeen con ímpetu, en alguna parte también dice vientos y tormentas fuertes, que golpean la casa, no la derriban, porque ella está sobre la roca, o sea, el cimiento es firme. Así que el fuego tiene esa capacidad. En este capítulo y en Lucas 6 menciona los ríos que vienen y prueban la edificación. Y finalmente lo que se manifiesta es lo que declara el versículo 13. Dice que el fuego, la obra que cada uno edifica por el fuego es revelada. Y el fuego la probará. O sea, el fuego dice si lo que tú edificaste era verdadero o era falso. Si fue en tus emociones o fue realmente en la palabra de Dios que tú edificaste tu casa. Pero el Señor no nos ha engañado, nos ha dicho: tu edificación tiene que ser probada. Muchas personas, al andar con el Señor y van pasando los tiempos, nos podemos alegrar en Él, en la alabanza, en escuchar una buena predicación, en soñar con cosas en Dios, ¿sí? Pero eso no es suficiente. Hay que afirmarse. Cada ladrillo que se pone en la edificación tiene que ser un buen ladrillo, algo sólido, para que más adelante no nos quede solamente un sinsabor en la garganta, decir: solo fueron emociones. Y la vida espiritual no es de emociones. Aquí no es de cuánto tú te ríes, de cuánto tú lloras, de cuánto tú gritas, de cuánto tú hablas pasito, porque a veces estamos ahí concentrados con el Señor y alguien empieza a llorar, entonces el que está enseguida siente envidia porque dice: ay, ¿por qué será que yo no siento como este siente tan bueno, que él llora como tan bueno? Tan rico que él llora y yo nunca lloro. Mira, no se trata de eso, que yo sentí cosquillitas, que a mí vino un viento y me sopló. No se trata de esas cosas. Tu casa tiene que ser edificada sobre el fundamento, tienes que estar sólido,
Sea que llores, que te rías, que grites, que hables suavecito, pero que tu vida espiritual sea tan sólida que cuando venga el fuego y la pruebe, permanezca en pie. ¿Sí? Permanezca en pie. Así que Dios nos advierte que toda edificación tiene que ser, ¿cómo? Probada. Y tú debes escoger en qué vas a edificar. ¿Sí? Mira lo que dice Santiago 1, del versículo 2 al versículo 8. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice Santiago que una de las cosas que debe permanecer así viva y en un nivel alto en medio de las pruebas, porque acabamos de aclarar en Corintios que la casa tiene que ser edificada, ¿cierto? Que para que mi corazón no esté ligado con personas y que yo dependo de usted, que sin usted yo me muero. No, dependemos es de el Señor si queremos crecer realmente en Cristo Jesús. Y entonces el Señor dice ahí en Santiago, que una cosa que debe permanecer en nuestros corazones en medio de la prueba es que en el versículo 2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imagínate eso, la obra tiene que ser probada, pero el Señor dice: cuando yo te esté probando, cuando venga la prueba sobre tu vida, tú debes estar ¿cómo? Con gozo, con gozo. Amén. ¿Cuántos de ustedes sienten profundo gozo cuando están en las pruebas? Es un poco difícil realmente. Si no podemos mentir, cuando estamos viviendo situaciones de conflicto, cuando estamos en la prueba, no podemos decir y le contamos al hermano: no, hermano, imagínate la que estoy pasando. No, el corazón está dolido, dolido. A veces los huesos hasta duelen, la piel le duele a uno cuando está viviendo esas situaciones de conflicto, esos problemas familiares, cuando usted tiene hijos en problemas, en las drogas, hijos rebeldes, problemas familiares, cuando el hogar está tambaleando, cuando las finanzas no están funcionando, cuando hay enfermedad. Uno no dice: no, ¿cómo le parece que me diagnosticaron que me voy a morir en 3 días? Estamos viviendo momentos difíciles. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros debemos tener, ¿cómo? Poquito gozo. Dice sumo gozo, mucho gozo. ¿Por qué dice Dios que nos tenemos que alegrar en su presencia? Porque cuando Dios está tratando con nuestras vidas, más que tratar con este cuerpo, Él está tratando con nuestro hombre interior. Y en nuestra alma, en nuestro ser interior, es donde está la fortaleza para poder vivir. Si a una persona se le acaba el gozo, si tú a alguien le quitas el gozo por la vida, tú lo destruyes completamente. Porque externamente pueden pasar muchas cosas malas, muchas cosas difíciles, pero si tu ser interior está alegre, todo a tu alrededor se puede solucionar. Pero si tú dejas apagar tu ser interior, tu espíritu, ya no hay nada que hacer por una persona. Te puedes sumir en la más profunda depresión y dejarte morir. Lo que la gente dice: ese señor se murió de una pena moral.
Mira lo que dice el Salmo 51. Salmo 51, versículo 8. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y en el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Recuerden que este salmo lo escribe David después de haber vivido unas consecuencias tremendas de su pecado con Betsabé. Cuando él se acuesta con una mujer que es casada, la deja embarazada, manda a matar al esposo para que nadie se dé cuenta, y luego de que el esposo muere y ella vive el tiempo de luto, la manda a llamar para que sea su esposa. Todos conocemos la historia, ¿sí? Los que no lo conocían, imagínense, esos personajes, de esos hay en la Biblia. Después de que él vivió esta situación tan difícil, el Señor trató su vida de una manera fuerte, porque nosotros como creyentes no podemos estar haciendo locuras y después pensar que no pasó nada, ¿sí? Después de esto, pues el bebé que ellos habían tenido murió. Más adelante su hijo Amnón violó a su hermana Tamar, y luego el hermano de Tamar, que se llamaba Absalón, mató a Amnón, y luego Absalón se levanta en una rebelión tremenda contra David para quitarle su reino. Finalmente Absalón murió, ¿sí? O sea, ese pecado de David trajo unas consecuencias terribles, terribles. Y en medio de todo lo que él está viviendo, aparte de eso, también enfermó. Hay un salmo que declara que él enfermó de algo que era como pestilente, donde la gente lo miraba de lejos y volteaba el rostro, no soportaban mirar a David. O sea, hubo algo terrible que pasó con su cuerpo, como consecuencia de todo lo que él había, de esta gran deshonra que él cometió contra el Señor. Pero en medio de toda la disciplina que él estaba viviendo en ese momento, le está orando al Señor, diciéndole en el versículo 8, hazme oír gozo y alegría. Y en el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, a pesar de la angustia y del dolor que este hombre está viviendo, le está diciendo al Señor, alégrame, Señor. Y tú necesitas, dentro de las oraciones que haces cuando estás siendo afligido, necesitas pedirle a Dios que te alegre el corazón, ¿sí? Porque el gozo de la salvación es la fortaleza de nuestras almas. Si tú pierdes el gozo de la salvación, pierdes la ruta, pierdes el sendero por el cual debes caminar y vas a terminar totalmente desubicado. Dentro de las oraciones fuertes que tú tienes que hacer en los tiempos de angustia, es decirle al Señor que alegre tu corazón, que te devuelva el gozo de la salvación, porque cuando Él te alegra, tú recuperas tu esperanza. Tú puedes ver de una manera diferente tu futuro, ¿sí? Tú no te vas a encarcelar en medio de tu depresión, en medio de tu angustia. Tú no te vas a encarcelar en medio de tus tristezas, porque no hay nada más terrible que una persona triste y encarcelada en su amargura. La aflicción que Dios permite no es para hundirte. La aflicción que Dios permite es para llevarte a niveles más altos de revelación. Pero si tú permites que la angustia te deprima, que la angustia no, que la prueba te deprima y te quite el gozo de la salvación, es como si te enterraras vivo. Empiezas a hundirte en arenas movedizas y no vas a ver ningún futuro, ninguna esperanza para ti. Tú tienes que alegrarte en los tiempos de angustia. Pídele a Dios que te alegre, porque Dios es bueno y misericordioso. Cuando tú haces esa oración a Dios, Él siempre tiene detalles de amor contigo. Alguien va a tu casa y te lleva ese dulce que tanto te gusta. Te lleva
tu plato favorito. Alguien te lleva a un lugar hermoso donde tú puedes ver cosas fantásticas de Dios. Dios siempre tiene refrigerio para mí en medio de la prueba, ¿sí? Así que, ¿qué vas a pedir en medio de tu aflicción? Que Dios te llene de gozo. En el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago, declara que una de las de lo que produce la prueba, de lo que Dios quiere en medio de la prueba, es que se produzca en nosotros la paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es la capacidad de esperar, es capacidad para soportar con una actitud correcta las situaciones difíciles, los sufrimientos, las dificultades, etcétera. Y esa paciencia yo la necesito en mi vida, porque el pueblo de Dios debe aprender a esperar en Dios, a esperar en sus promesas. Desde el Antiguo Testamento tenemos gente que aprendió a esperar en las promesas de Dios, y los que no tuvieron paciencia, los que no esperaron, se quemaron en el camino. Así que yo necesito aprender a esperar en el Señor. De hecho, la fe, la definición de la fe que da Hebreos 11:1 es esa. La fe es la certeza de lo que se espera, de lo que estamos esperando. Cosas que todavía no vemos, cosas que todavía no estamos tocando, pero que estamos esperando en ellas. Y para esperar el cumplimiento de las promesas de Dios necesitamos paciencia. Y las personas o la primera persona con la que yo necesito tener demasiada paciencia es ¿con quién? Conmigo mismo. Es verdad, conmigo mismo. Porque cuando tenemos reacciones equivocadas y cuando cometemos errores, somos muy críticos, muy fuertes, muy severos con nosotros mismos. Y esa severidad que experimentamos hacia nuestras propias vidas es la severidad con la que tratamos a otros. Con esa rudeza con que te tratas a otros, con ese sentimiento de perfección. Tú quieres que otros sean así como con esa perfección que tú manejas, y estás completamente equivocada o equivocado, porque nadie te va a dar la pauta que tú quieres. Estamos en medio de gente, y la gente, toda la humanidad nació fuera del huerto del Edén. Por lo tanto, todos somos totalmente perfectos, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿somos qué? Somos pecadores, somos imperfectos. Todos somos imperfectos. Nacimos fuera del huerto, así que debemos tener paciencia con nosotros mismos y luego para poder tener paciencia con los otros, con los demás. Cuando no tenemos paciencia, a veces nos saltamos procesos, queremos obligar a la gente a hacer cosas que todavía no está en la capacidad de hacerlo. Presionamos demasiado a la gente para que salga adelante, y en ese camino podemos quemar a las personas. Finalmente los podemos desanimar en el proceso que están viviendo con el Señor. Cuando tú cometas errores, cuando te equivoques, pídele a Dios que te ayude a aceptarte a ti mismo. ¿Sí? Eso sí, ten mucho cuidado en lo que te vas a equivocar, ¿listo? No te puedes andar equivocando en todo. Pero en lo que te equivoques, vas a tener paciencia contigo, para que cuando tú veas que otros también comparten esa debilidad, tú los puedas tratar con misericordia. Una de las razones por las cuales Dios instituyó sacerdotes humanos en el Antiguo Testamento, declara Hebreos, fue para que tuvieran compasión y misericordia de las debilidades de que tenía el pueblo. ¿Sí? Así que con paciencia, hermanos, no se crean así los supermanes y que van por encima de todo el mundo y que usted ya superó eso y que eso a usted no lo toca. Cuando empezamos a hablar de esa manera, ya empezamos a deslizarnos y estamos prontos a una caída grave, gravísima. ¿Sí? Así que una de las cosas que produce
la prueba en nuestras vidas es la paciencia, ¿cierto? Y en el versículo 5 declara que también podemos pedir algo cuando estamos viviendo diferentes pruebas, y es la sabiduría. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es necesario que en medio de las pruebas que estamos viviendo, fervientemente le pidamos al Señor sabiduría para poder conducirnos delante de su presencia sin apartarnos de Él, porque esa es una de las razones por las cuales el Señor nos da sabiduría, para que podamos permanecer en sus caminos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 6. Dice, bueno, del versículo 5 está diciendo 4, 5 y 6, Deuteronomio 4, 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. O sea que en medio de la prueba yo le pido a Dios sabiduría para poner en práctica su palabra, para guardar su palabra en mi corazón y ponerla por obra, porque en medio de la prueba normalmente uno empieza a hacer cosas que son muy locas, cosas que no están en la Biblia, que el Señor no me ha mandado a hacer, cosas que son a veces hasta pecaminosas. Mire, mucha gente en medio de las pruebas se dispara y se va para el mundo. Le da por volver a fumar, por volver a tomar, por volver a jugar billar. Le da por refugiarse en la televisión, permanece ahí horas y horas enteras frente a un televisor. Le da por refugiarse en las redes, en el WhatsApp, y empieza a perder fuerza y fuerza con el Señor. Por eso dice, pidan sabiduría. Y la sabiduría que menciona Deuteronomio es para que ustedes pongan por obra la palabra de Dios. Esa es vuestra sabiduría. Porque en medio de las pruebas, la mayoría de personas se disparan a hacer toda clase de maldad. Uno está así ansioso y está angustiado, empieza a buscar distractores. Y normalmente, ¿saben qué hace el ser humano? Vuelve a las prácticas que más placer le hayan producido a la carne. Cuando una persona empieza a apartarse del Señor, vuelve a las prácticas que más placer le hayan traído a su carne. La carne lo lleva a lo que más le haya dado placer o gusto o le haya hecho sentir como satisfecho. Normalmente en medio de la prueba, la carne lo lleva a la persona a refugiarse en esas cosas. Cuando el Señor me permitió ser libre del cigarrillo, en mi familia todos eran fumadores. Y sin darse en cuenta lo enviciaban a uno desde que estaba muy pequeño. Porque la abuela y los tíos le decían, vaya, préndame el pucho en el fogón. Entonces iba uno allá a la estufa, prendía la estufa y prendía el pucho. Yo me imaginé con 5 años prendiéndole el pucho a la abuela. Ella no sabía que nos estaba haciendo adictos a eso. Los tíos, bueno, así. Y entonces desde muy pequeño, prendiéndole el pucho a la abuela, empecé a fumar más o menos a los 12 años. Ya estaba comprando los cigarrillos. Y fumé hasta que conocí al Señor
los primeros 2 meses que conocí al Señor. Hasta esos 2 primeros meses fumé. El milagro de eso no se dio pues así abruptamente, que ya no se me ocurrió volver a fumar, no fue así. En ese momento el Señor me dijo, bueno, ¿y qué tal si te fumas la mitad de lo que te estás fumando? Y yo me fumaba 10 cigarrillos en la noche, solo en la noche me fumaba 10 cigarrillos. Y entonces empecé a fumarme la mitad. Y después el Señor me dijo, ¿y por qué no te fumas la mitad de lo que ahora te fumas? Y me fumaba la mitad de 5, 2,5. Le medía bien los centímetros para saber dónde era la mitad. A lo último, un cigarrillo terminé fumándome y después la mitad de ese cigarrillo me va a empezar a botarlo a la mitad. Lloraba. Ya llegó un momento donde iba a fumar y me dio unas ganas de trasbocar tan grande que yo dije, no, ya, el Señor hizo fue como una limpieza en mi cuerpo. Pero después, cuando yo empecé a ser tratado por Dios en otras áreas, sentía como angustia, sentía ansiedad. Y adivina hacia dónde me quería tirar la carne. A comprar cigarrillos. O a tomar brandy o ron, que eso era lo que me gustaba. Me quería tirar hacia esas cosas. O en otras ocasiones a escuchar música rock, que era lo que me gustaba en ese tiempo. O sea, la carne me quería llevar a aquellas cosas que me producían mucho placer en mi antigua vida. A refugiarme en esas cosas, porque yo sentía que la música así fuertecita de rock me relajaba o me ponía energético y me daba como fuerzas, ¿sí? Y ahora que estaba en el Señor, imagínate cómo iba a suplir todas esas ansiedades. Y la carne tirando para allá, tirando. Cuando tú tiras nuevamente hacia allá, hacia el licor, ay no, yo me voy a estresar un poquito, a ver, juguémonos aquí un chico. Apostemos aquí en el parqués. Para desestresarme un poquito, estás alimentando nuevamente la carne. Así que ella siempre va a reinar sobre tu vida, porque la estás alimentando nuevamente. ¿Sí? Vuelves y alimentas la carne. Cada vez que tú la alimentes, después no te lamentes de que ella se está enseñoreando sobre ti. ¿Ves qué hacía en medio de esa ansiedad? Me iba al cuarto, me arrodillaba y empezaba a llorarle al Señor. Por favor, Señor, dame fuerzas, alegra mi corazón, lléname de tu Santo Espíritu, lléname de tu poder, de tu gracia, bendito Dios amado. Así que no volvía a las cosas del pasado, sino que me lanzaba hacia lo que tiene el futuro para mi vida. Si te quieres desestresar realmente, no vuelvas al pasado, lánzate hacia tu futuro. Si quieres estar desestresado, ¿hacia dónde te vas a ir? Hacia tu futuro en Cristo Jesús. ¿Sí? Nunca al pasado, hacia tu futuro en Cristo. Y salía de ese lugar del secreto tan fuerte, tan lleno de vitalidad, poniendo por obra la palabra, no apartándome de ella, sino poniendo por obra la palabra del Señor. ¿Sí? Recuerda que Romanos en el capítulo 8 menciona la gente que es carnal y la gente que es espiritual. Y dice que la gente menciona lo que piensan, menciona en lo que andan, menciona en lo que se dedican y por aquello que son guiados. Pensar, obrar, ser dirigidos o ser guiados. Tanto los de la carne como los del espíritu. Los de la carne son guiados por la carne, andan en la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los del espíritu piensan en las cosas del espíritu, andan conforme al espíritu, son guiados por el espíritu. ¿Sí? Siempre vamos a estar en medio de esa confrontación. Tú tienes que tomar la decisión a qué tú vas a dedicar tu vida, a las cosas de Dios o a las cosas de la carne. ¿Sí? Entonces, en medio de la prueba, tú vas a pedir sabiduría para que el corazón no se desvíe, no se tuerza, sino que permanezcas fiel, poniendo por obra la palabra de Dios para tu vida. Amén. Y ahí en el capítulo 3 de Santiago, menciona las 2 clases de sabiduría que hay en este mundo. Dice en el versículo 14 al 16, dice:
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, nos menciona aquí que hay una sabiduría que es de Dios, la podemos pedir ahí en Santiago, pero también hay una sabiduría que es terrenal, y esa sabiduría terrenal y animal y diabólica tiene unos frutos. Y la gente que conoce esa sabiduría, ¿cómo vive? ¿Qué dice ahí? ¿Qué se presenta en sus vidas? Celos, ¿qué más? Contiendas, perturbación y toda obra perversa. Mira lo que produce esa sabiduría: celos, contienda, perturbación y toda obra perversa. Así que cuando nosotros estamos, por ejemplo, en ambientes donde hay tantos problemas, por ejemplo en la casa, no, que es que estamos peleando mucho. ¿Qué pasará, pastor? Que nosotros mantenemos agarrados como perros y gatos. ¿Qué pasará? Esto. O sea, esa familia está llena de la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Tiene razón. Allá viven como perros y gatos porque todos tienen esa sabiduría que es animal. Se están comportando como bestias, como animales irracionales. Porque si alguien dentro de esa familia dice, voy a conocer una sabiduría que es distinta, y mira lo que dice ahí en el versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿cómo? Después, luego, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si alguien en la familia conoce la sabiduría que es de lo alto, esa persona se vuelve pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin hipocresía y sin incertidumbres. O sea que la contienda cesa, ¿sí o no? La contienda cesa. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque hay mucha gente carnal en esos hogares. Porque hay mucha gente que abandonó al Señor y que todavía se deja llevar por la influencia, por la corriente de este siglo, por demonios que ponen a pelear a las personas, por esa sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. ¿Ves? Qué bueno es que el Señor nos aclara cosas, que parte, como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva, es eficaz, cortante como toda espada de dos filos, penetra hasta partirle el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. O sea, la palabra de Dios no te deja en la mitad. La palabra de Dios hace una separación entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es limpio, lo que es impuro, entre lo que es del diablo y lo que es de Dios. Bueno, entonces vamos a pedir en medio de la prueba, ¿qué? Gozo. ¿Qué más vamos a pedir? Sabiduría. ¿Y para qué nos sirve la sabiduría? Perdón, ¿para qué? Bueno, sí, lo que dice Corintios. Pero según Deuteronomio, ¿qué hace esa sabiduría en nosotros? Recuerde, nos ayuda a guardar la palabra de Dios en nuestros corazones y a ponerla por obra. O sea, para que en medio de la prueba no nos disparemos a hacer maldades, sino que nos conservemos ahí en integridad con la palabra del Señor. Y miremos ahí en Santiago, en el capítulo 1, del versículo 12. Primero el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces dice que es doblemente gozoso, muy bienaventurado una persona
que soporta la tentación. Aquí no dice que es Dios el que soporta la tentación por mí. Aquí dice que es ese varón o esa persona la que soporta la tentación. O sea, cuando estoy en medio de una opresión, cuando tengo que definir algo en mi corazón, esa decisión el Señor me la deja. Yo soy el que tengo que decidir si en ese momento voy a honrar o no voy a honrar al Señor. Porque hay gente que dice, yo he escuchado esas oraciones, Señor, tú conoces todo. Yo te quiero seguir de todo mi corazón. Pero si tú sabes que yo me voy a apartar, córtame. Señor, tú lo sabes, córtame. Si tú sabes que me voy a apartar, no me dejes pasar de los 30, no me dejes pasar de los 40. Oiga, ¿cómo se le ocurre hacer esas oraciones? Dios ya decidió para nosotros que vamos a estar en bendición y en victoria. La palabra de Dios dice que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. O sea, la decisión de Dios fue entregarnos la victoria. Tú en Cristo Jesús eres más que vencedor. Si tú quieres perder esta batalla, no es por Dios, es porque tú decidiste eso. Tú no puedes decir, tú sabes si yo me voy a apartar. No, es que, ¿cómo así? Es que tú vas a tomar la decisión de nunca apartarte. De nunca apartarte, esa es tu decisión. Y si tienes el cimiento, el fundamento y edificas en oro, en plata y en piedras preciosas, ¿cuándo te vas a apartar de Dios? Nunca, es tu decisión, no es la decisión de Dios, no es la decisión de otros, es tu decisión. Aquí dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, hay un momento donde Dios te adiestra, te afirma, te da muchas fuerzas, pero después te dice, hijo, esta batalla la tienes que librar. Tú tienes que librar esta batalla. Y lo que pasa en medio de esa confrontación es que mi voluntad se afirma. Mateo en el capítulo 11, del versículo 28 en adelante, Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo los voy a hacer descansar. O sea, Dios ofrece un reposo. El reposo que menciona la Escritura desde tiempos pasados, el Señor ofrece ese reposo a todo aquel que viene a Él, pero pone una condición para poder estar en reposo y es, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, para que yo pueda descansar en Él, tengo que llevar su yugo sobre mi vida. Y ese yugo representa sujeción a su voluntad. Recuerda que el yugo es el que le ponen a dos bueyes para que vayan siempre por la misma dirección. Cuando un granjero tiene un buey joven que nunca ha tenido yugo, él lo pone con un buey adulto. El buey adulto tiene mucha masa corporal, es muy fuerte, ya sabe hacer la labor, pero el buey joven no. Entonces cuando le ponen el yugo aquí que aprisiona las cabezas de ellos, el buey adulto se va hacia lo que él sabe hacer, labrar la tierra. Y el buey joven dice, no, yo quiero es hacia la derecha, o yo quiero es hacia la izquierda. Y el buey adulto sigue derecho. Y entonces cuando el buey joven se revela tanto, el buey adulto se echa. Se deja caer con fuerza. Y como es tan grande, doblega al buey joven. El buey joven le queda la cabeza enterrada porque no puede con esa masa corporal del buey adulto. Y cuando ya se calma el buey joven, entonces el buey adulto vuelve y se para. ¿Y el joven qué? ¿Se queda ahí acostado? Se tiene que parar, porque si no, se quiebra el cuello. Entonces, cuando uno está con el Señor, una de las cosas que es difíciles y que el Señor nos va adiestrando es que Él nos va haciendo ejercicios de obediencia. Obediencia. A veces nos da órdenes pequeñitas, pequeñitas. Pronto tú estás ahí sentado y el Señor te dice, oye, dale 2000 al que está a tu izquierda.
o al que está a tu derecha y tú dices, 2.000, qué vergüenza, por Dios bendito. ¿Cómo que 2.000? Sí, dale 2.000. Entonces usted mira a la persona así como de reojo, y zapatos bonitos, buena ropa, hasta tiene un collar bonito y 2.000, no puede ser. Bueno, finalmente tú decides obedecer y le dices, ay, vea qué pena, es que discúlpeme si lo ofendo, el Señor me dijo que le entregara estos 2.000 pesos. Entonces la persona le dice, sí, era Dios, es que yo estaba orando, pero ¿cómo le parece que no tengo pasaje para irme? Y algunas veces entre nosotros las apariencias engañan, y más por estas partes del país. Tú sabes, en esta parte del país la gente nos gusta aparentar. Preferimos tener un televisor grande, tremendo equipo, una nevera aunque esté desconectada porque no hay nada que meter ahí, pero que cuando llegue la visita encuentre todo en orden. Es más, cuando va una visita, todos en la casa están organizando, arreglando, limpiando, le echan ambientador, todo para que cuando la persona entre se lleve una muy buena impresión. Entonces todos nosotros por estos lados acostumbramos mucho eso, tratar de dar una muy buena impresión, muy buena impresión, ¿sí? Por no decir otra cosa. Tenemos ese problema, y no solamente con las cosas materiales, también en lo espiritual. A veces fingimos estar muy bien cuando realmente no estamos bien, cuando estamos muy mal. Entonces Dios empieza a tratar nuestros corazones para que haya realmente verdad en nuestras vidas, sinceridad en nuestros corazones. Y aquí dice, bienaventurado el varón que ¿qué hace? Que soporta la tentación. Y cuando él resista, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. ¿Sí? Así que en medio de la prueba, tu voluntad es afirmada, y para eso Dios hace ejercicios como eso, el de los 2.000 pesos, un plátano, un mercado, cosas que finalmente te adiestran en obediencia, y tu voluntad se va afirmando en él. Y va a llegar un momento donde tú no vas a poder decidir absolutamente nada para tu vida que no haya sido consultado en la presencia del Señor. Si haces el ejercicio, va a llegar un momento donde tu voluntad va a estar cedida a aquel que tú amas, porque nosotros nos hacemos esclavos de aquel que escuchamos para obedecerlo. En este caso vamos a escuchar ¿a quién? Al Señor, y vamos a ser adiestrados en obediencia a Él. Y va a llegar un momento, hermanos y hermanas, donde tú no vas a poder decidir nada que Dios no te haya dicho que hagas. No te vas a tirar a la locura, nada. Tu voluntad va a ser afirmada. Y la prueba tiene esa capacidad de desarrollar en ti tu voluntad. Una voluntad firme, férrea ante el Señor para hacer lo que es grato delante de su presencia. Versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Recuerda que concupiscencia es un mal deseo. Es sino que cada uno es tentado cuando de su propio mal deseo es atraído y seducido. ¿Qué más pasa en medio de la prueba? Que te brota, que sale a la luz tu maldad, que sale a la luz tu pecado. Eso es lo que pasa en medio de la prueba. Cuando tú estás viviendo dificultades, es donde sabemos quién es quién. ¿Tú quieres ver a una persona en su estado natural? Visítalo en los tiempos de sus dificultades. Y ahí tú sabes quién es quién en el mundo de Dios. Porque cuando tú lo visitas, cuando hay comida, cuando hay dinero, no, gloria a Dios, eso no son sino alabanzas por todas partes para Dios. ¿Cómo te encuentras? Bendito el Señor, hermano. Claro, es que ahí es fácil glorificar al Señor. Tú quieres saber quién es quién en la vida cristiana.
Visítalo cuando está en calamidad. Y ahí tú sabes quién es esa persona en el Señor. Porque ahí te brota la maldad, te brota la ira, te brota la desilusión, te brota los reclamos, te brota todo, hermano, todo te brota. Y eso es muy bueno para que seamos conscientes de en qué nivel estamos con Dios, para que no nos digamos mentiras, para que la vida espiritual no sea una cosa falsa, sino que sea una cosa real, cimentada en el Señor, llena, como dice aquí, de buenos frutos. ¿Sí? Así que en medio de la prueba sale a la luz mi maldad, mi pecado. Y el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, cuando hay un mal deseo y le damos vueltas y vueltas y meditamos en ese mal deseo se va como cristalizando en nuestra mente, en nuestra alma y se convierte en pecado. Cuando viene una mala idea y tú la empiezas a rondar y a rumiar y a mascar esa mala idea o ese mal deseo, él se va convirtiendo en pecado. Mira, mientras todavía es pecado, hay esperanza para ti. Mientras todavía es pecado, pero no se ha consumado, todavía puedes salir del asunto. Cada vez que tú tienes pecado y que salió a la luz, tú debes rogar por tu vida. Tú tienes que escaparte por tu vida como lo hizo Lot. Tienes que interceder, tienes que entrar en tiempos de oración, de ayuno, pidiéndole a Dios que no te entregue en manos de tus enemigos. Cualquiera que sea la debilidad que tengas, cualquiera que sea tu pecado, lo que sea, aún miedos que se hayan levantado en tu vida, tú debes ponerlos en las manos del Señor para que el diablo no te capture con un temor. Orando, Señor, quebranta esta fortaleza de miedo, quebranta, Padre Celestial. Dame libertad para que no seas entregado en manos de eso. En alguna ocasión que ministrábamos en un barrio de Manizales, que es un barrio, cuando llegamos allá, muy peligroso. Había de todo, había guerrilla, habían paramilitares, consumo de drogas, todo eso. Y en el lugarcito donde nos reuníamos, una vez llegó un muchacho y se sentó ahí en la primera banca y me esperó hasta que terminó el culto y nos quedamos hablando. Y entre las cosas que me dijo es que él era sicario, que había estado bueno en las comunas de Medellín, que tal cosa, y que allá había un señor que les predicaba el evangelio. Pero que para que ese señor se ganara el derecho a predicarles, él tenía que pasar una prueba, la prueba de la ruleta rusa. Entonces ellos como sicarios, me decía él, metían la balita en el tambor del revólver y le daban vuelta. Y le apuntaban en la cabeza y si no disparaba, o disparaban y si no era la bala, entonces le decían, listo, tiene la oportunidad de predicarnos de Dios. Y que ese hombre siempre lo hizo con mucho amor y nunca le salió la bala. Y entonces él me dice, oiga, ¿será que usted resistiría esa prueba? Y se queda mirándome así como y me dice, ¿será que usted me hablaría de Dios con la misma calma que me está hablando si yo en este momento hiciera eso? No sabía qué decirle. Lo único que le dije fue, tenemos que probar. No hay otra manera de saberlo, tenemos que probar. Usted tendría que hacerlo para saber si me le mareo o no. Y el hombre se quedó mirándome como, no sé si con misericordia o con qué. El caso es que esa noche no pasó a mayores. Esa noche yo salí de ese barrio a la 1 de la mañana, después de esa consejería. Llegué a mi casa y me arrodillé. Y le dije al Señor, Padre, perdóneme la expresión, pero así se lo dije al Señor, no me dejes orinar delante de ningún hombre. Por favor, Padre,
prefiero aquí delante de ti en esta noche, pero no quiero orinármele a ningún hombre en esta tierra. Y no me voy a ir de ese barrio. Voy a seguir allá hasta que tú me digas que salga. Nadie me va a amenazar, nadie me va a sembrar temor. Porque si yo dejo que esta fortaleza de miedo se siembre en mi mente, voy a quedar cautivo, Padre. El día que salga de allá voy a salir porque tú me dijiste que salga, no porque estoy con miedo. Y los siguientes días transcurrieron con ese señor ahí en la primera banca mirándome. Hasta que pues él ya no volvió. No volvió. Una vez pasó por ahí y me dijo que si tenía una bolsita que le prestara, y yo le dije, no tengo bolsitas, tengo un periódico, si quieres se lo paso. Le pasé el periódico y sacó un arma, una cosa gigantesca, como diciéndome, mire que sí tengo arma. La puso en el periódico, la envolvió y me dijo, muchas gracias. Yo sabía que él me quería asustar, pero no salí de ese lugar hasta que el Señor me dijo que era el tiempo de salir. Así pasa con los miedos, así pasa con el área económica, así pasa con el área sexual. Cualquier cosa que tú estés viviendo, la tienes que llevar al Señor, porque si no, se va a levantar una fortaleza en tu vida. Por eso ese mal deseo, eso que se levanta en tu corazón, tú no lo puedes consumar, tú no puedes dejar que eso se convierta en algo canceroso para tu vida. Si tú practicas ese pecado, después viene a luz ¿qué? La muerte. Ahí sí viene la muerte, y la muerte es separación, división de Dios. Vas a dejar de escuchar al Señor, vas a dejar de entender su palabra, te vas a sentir muerto espiritualmente. Entonces, en medio de la prueba, yo tengo la oportunidad de ser fiel o de ser infiel, ¿sí? Y a Dios le gusta que tú vivas esos momentos, porque necesitamos levantar gente con un corazón en fidelidad por su presencia. Y mira lo que dice 1 Corintios 10, del 12 al 13. Del 12 al 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dice que el que piensa en estar firme tiene que mirar ¿qué? Tiene que cuidar su caminar. Si tú realmente has pensado en tu corazón, yo quiero estar firme, entonces tienes que mirar por dónde estás caminando. Tienes que mirar qué gente te está rodeando, con quién es que tú permaneces gran parte de tu tiempo, en qué estás invirtiendo tu tiempo hoy. La televisión, la música, el WhatsApp, ¿qué? Si tú quieres estar firme, debes deshacerte de todo aquello que representa riesgo para tu vida. Todo lo que represente riesgo. Y dice que Dios no nos deja ser probado más de lo que podemos soportar. O sea, Dios siempre tiene una salida para ti, pero debes mostrarte fiel. Iglesia de Dios, muéstrate fiel con el Señor. No dejes nada inmundo en tu casa. No. El Señor les dice al pueblo que iba a entrar en la tierra prometida, no tengan nada de ese pueblo en sus casas. No guarden el anatema, no tengan nada que sea maldito para ustedes, que los haga tropezar. Hay gente de muchos años en la vida cristiana y todavía tiene toda esa colección de música en su casa. Esa música de guascarrilera o esa música vallejarta, esas colecciones de rock, que la salsita, que yo no sé qué. Yo no escucho eso, ay no, es que yo no pongo eso, yo lo veo es como para recordar de dónde me sacó el Señor. ¿Para qué necesitas recordar eso? Imagínate que tú llegues a la casa de o que estás casado y tu esposa tiene por allá un álbum secreto.
Mija, ¿usted qué es lo que tiene allá? No, nada, nada, nada. Pues muestre a ver, no, nada, nada. Y un día ya no está y ella saca el álbum, él saca el álbum y se da cuenta que son puras fotos de él con una de las novias que más amó. En la piscina, en las selfies, sí, frente al árbol, dándose un besito. ¿Tú cómo te sentirías, querido esposito? ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta? O a las niñas les gusta encontrar ese álbum ahí y mira, ¿les gustaría? Bueno, al Dios tampoco les gusta que nosotros guardemos recuerdos ni tesoros de esos ídolos que habían en el ayer. O sea, ¿para qué tú vas a retener eso en tu vida? Tú no necesitas de eso. Además, esas cosas son malditas. Muchas de esas carátulas tienen demonios. Esa música tiene unos mensajes horribles que te invitan al suicidio, que te invitan a ser adúltero, que te invitan a hacer maldades. Imagínate esa que dice que si tú no me querés te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar. Y es que, ay no, yo guardo eso de recuerdo. Dice, qué horrible. Imagínate eso. Terrible. Esas letras son terribles. Deshazte de todas esas cosas, limpia tu casa y vas a ver cómo va a cambiar el ambiente espiritual en tu hogar. Bota todo eso, esas cosas que son de buena suerte, todas esas cosas, esos elefantes. Pues no todos los elefantes vienen con el propósito, pero hay algunos que vienen con el propósito supuestamente de traer buena suerte a las casas. Esos cuadros egipcios donde aparecen dioses, donde aparece el dios que tiene cabeza de halcón, cabeza de perro, otro que tiene cabeza de ibis, son ídolos abominables de la tierra de Egipto. Limpia tu casa y el ambiente espiritual va a cambiar. Por eso te digo, si piensas en estar firme, empieza a abrir brecha. Empieza a abrir brecha, deshazte de todo lo que te hace tropezar en las cosas del Señor. Y vamos a terminar con este texto que está en Apocalipsis 22, del 11 al 14. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Cuando uno ve ese versículo 11, no es que Dios nos esté invitando a ser malos o que Dios no esté llamando al arrepentimiento a alguien. Esas personas que fueron injustas y que fueron o que menciona que son inmundas, ese grupo de personas se les endureció el corazón y ya no se pueden sacar de su condición. Por eso yo te digo, la Biblia dice, salgan de en medio de ellos y no toquen lo inmundo, dice el Señor, y yo lo recibiré. La gente dice, ¿qué problema hay en tocar un pitico de esto? ¿Qué problema hay en un besito nomás con esta o con aquel que es casado? ¿Qué problema hay en que yo estafe a esta persona en 5,000 pesos? Es que no son ni 2 millones ni 5, son 5,000 pesos, solamente una de vuelta. ¿Qué problema hay en que yo vea que a la persona que va delante le cayó un billete y pase y le ponga el pie encima y diga, ay, qué bendición, estos eran los que yo necesitaba? ¿Qué problema hay con tocar lo inmundo? Que lo inmundo empieza a enceguecerme, que lo inmundo empieza a perturbar mi alma, que lo inmundo empieza a endurecerme, y cuando menos pienso estoy tan lejos de Dios que perdí el camino, perdí la ruta.
Ustedes hace un tiempo escucharon el testimonio de una joven que estuvo aquí contándonos que ella se apartó, ¿se acuerdan? Se apartó del Señor. Dentro de las cosas que ella hizo fue participar en una película donde ella era la esposa de Satanás. Cuando ella intentó volver al Señor, era tan difícil para ella volver a Dios. Y una vez tuvo un sueño, ella le oraba a Dios que le mostrara el porqué. Y ella tiene un sueño donde ella sale a la sala de su casa y ve que detrás de la cortina hay un hombre. Y hay sus pies son garras, son pies de bestia. Entonces cuando ella sale y corre la cortina, se da cuenta que los pies son de bestia y que el resto del cuerpo es un hombre muy hermoso, precioso ese hombre, pero tiene pies de bestia. Entonces ella le dice: fuera de mi casa. Y él se le ríe así en la cara, se le ríe. Y entonces ella le dice: fuera de mi casa. Y resulta que ahí en la sala había un bebé y estaba acostado en el sofá. Y entonces él le dice: bueno, yo me voy. Pero él se queda mirando al bebé y la mira a ella, y ella entiende que ese bebé es de él, que ese bebé ella lo concibió con él. Él no tiene problema en irse, pero ahí le deja el bebé. Todo lo que tú, después de estar con el Señor, con lo que tú juegues, puede concebir en ti como concibió en ella ese bebé. O sea, un área en tu vida que te va a tener ligado a Satanás. Por eso este texto del que es injusto sea injusto todavía, o el que es inmundo sea inmundo todavía, no quiere decir que Dios está invitando a una persona a ser mala. Pero esta gente de Apocalipsis, mira, vinieron las plagas, se soltaron los sellos, sonaron las trompetas, vinieron las copas de la ira, y dice que ellos, con todas esas calamidades, no se arrepintieron y seguían adorando a la bestia. Y las plagas, las 3 últimas plagas son que le da una úlcera en el cuerpo que es súper dolorosísima y que hiede. O sea, la gente empieza a podrirse. Luego el Señor permite que caiga como una roca del cielo que amarga todas las aguas de la tierra. O sea, la gente se está pudriendo y no tiene una sola gota de agua. Y al sol se le dio la capacidad de quemar a la gente. Imagínate, la gente hiede, se está pudriendo, no pueden tomar una gota de agua y el sol los está quemando. Y ninguno de ellos se postró a decir: Dios, perdónanos. Todos ellos blasfemaban el nombre de Dios, y dice, y no se arrepintieron de adorar a los demonios. Por eso no juegue a ser tibio, no juegue a tocar que esto es un poquito nomás, porque un poquito también mata. No, es que estoy en una dieta, solo me estoy tomando 2 goticas de cianuro en el jugo. Dice: cianuro, hermano, te vas a secar tus entrañas. Es cianuro, eso no es para tomárselo. Y el pecado no es para que yo me beba el pecado. El salmista dice: estoy tan agradecido contigo, Señor, yo como te voy a pagar toda esta gratitud, me voy a beber la copa de tu salvación hasta la última gota. Así es como le agradecemos a Dios, bebiéndonos hasta la última gota de su salvación. Tocar lo impuro, tocar lo inmundo, jamás. No juegues con lo impuro, porque tú no sabes si puedes regresar o no. No seas como Sansón: me fue bien en esta, no pasó nada. Y luego Dalila vuelve y le insiste: venga, pero usted me mintió, usted me dijo que esto era y no era, mire. Porque ¿sabes cuántas veces va a venir el diablo a tentarte? Hasta que te mueras, hasta que estés en el lecho de tu muerte, el diablo va a insistir contigo. ¿Sí?
Hasta el lecho de tu muerte el diablo va a insistir contigo. Por eso no toques nada que deteriore tu vida. No sea que termines lejos del Señor y Dios te tenga que decir: tú quieres ser un impuro, tú quieres ser un injusto, lo que tú quieres es ir a hacer maldades. Entonces ve y haz todas las maldades que quieras hacer. Porque ahí dice: el que es injusto siga siendo injusto, y el que es impuro siga siendo impuro. ¿Ves? Pero para su gente el Señor dice: yo tengo un galardón. Por eso cada vez lava tus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Ves? Entonces, hermanos, ¿estamos de pronto en alguna prueba? ¿Qué vamos a pedir en medio de la prueba? Gozo. ¿Qué más vamos a pedir? Paciencia. ¿Qué más vamos a pedir? Sabiduría. Y vamos a retener hasta el final lo que el Señor nos ha dado. Vamos a ser galardoneados, porque la prueba nos va a dejar, mire, más fuertes, más vigorosos, más llenos de luz, con más revelación de Dios en nuestros corazones. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le pedimos al Señor que fortalezca nuestras vidas en esta hora, que nos llene de su vitalidad y su vigor? Padre, te damos gracias por visitar este lugar con tu poder, amado Dios, por visitar este lugar con tu presencia. Bendito Dios omnipotente, gracias por hacernos sensibles a tu palabra, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias por fortalecer este lugar con tu poder. Gracias por llenarnos con tu Santo Espíritu, Señor. Levanta tu voz y dile a Dios: Señor, en medio de la prueba yo estoy pidiendo en esta hora que tú me llenes de gozo. Lléname de gozo, Señor. Lléname de tu gozo, bendito Dios omnipotente. Alegra mi corazón en medio de la dificultad, Padre, porque necesito alegrarme en tu salvación. Dame más de ti, más de tu presencia. Danos más de tu gloria, de tu poder. Derrama abundancia de tu Santo Espíritu sobre este lugar y levanta esta congregación para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. Queremos estar fuertes, queremos estar vigorosos, dándote la gloria, la honra y la alabanza que solo tú eres digno de recibir, Señor. Muchas gracias. Gracias por sustentar nuestros corazones con tu poder. Dios eterno, Dios todopoderoso, llena este lugar con tu presencia. Llena este lugar con tu gran poder, amado Dios. Vivifica nuestras vidas, Padre, en esta hora, porque lo necesitamos, Señor. Más de ti, más de tu espíritu, más de tu espíritu, más de tu espíritu, más de tu espíritu, Señor, más de tu espíritu, más de tu espíritu, Padre, más de tu gloria y de tu poder, oh Dios omnipotente. Derrama abundancia de tu espíritu, trae consolación a este lugar, trae fuerzas nuevas a este lugar. Bendito Dios omnipotente, trae gozo a cada alma, Señor. Danos fuerzas para levantarnos en esta hora, Padre, y hacer tu obra, Señor. Danos fuerza para hacer tu obra, bendito Dios, sin desmayarnos, sin volver atrás de nada de lo que tú nos has entregado, Señor amado, Dios eterno y poderoso. Este lugar es para la gloria y la honra de tu santo nombre. Cada vida en este lugar es para ti, Señor. Vamos, levanta tu voz a Dios y díselo. Dame más, Señor, de tu Espíritu Santo. Dame más de tu poder, Señor, más de tu gloria. Oh Dios omnipotente, llénanos en esta hora con tu gracia y tu poder.
Danos fuerzas nuevas para pasar este último tramo, Señor. Porque tú vienes por tu iglesia, tú vienes por tu pueblo y necesitamos fuerzas nuevas, Señor, para pasar este último tramo. Oh, gracias, Dios. Oh, gracias, Dios. Levanta tu voz en gratitud.